Bueno, en este problema, el 1, que de la guía 4 corresponde a dinámica de partículas y es la que relaciona el movimiento, pero con las interacciones que surgen de fuerzas entre los cuerpos, ya sea por acción de tensiones de cuerdas o por acción debido al peso o por la aplicación de fuerzas, ya sean horizontales, verticales o con algún ángulo. Eso puede provocar un movimiento del sistema en algún sentido y eso va a quedar contemplado en la segunda ley de Newton. O sea que vamos a estudiar según la ley de Newton, fundamentalmente, y vamos entonces con el enunciado del problema. Dice, un cuerpo cuya masa es de 15 kilos se encuentra inicialmente en reposo sobre un plano horizontal sin rozamiento y se aplica una fuerza horizontal de 30 newtons. Calcular qué aceleración le imprimirá, qué distancia recorrerá en 10 segundos y cuál es la velocidad al cabo de 10 segundos. Bueno, la información obviamente que rescatamos del problema que nos va a servir a nosotros es los valores o las magnitudes que vemos son, por un lado, la masa de 15 kilos, una fuerza aplicada que es de 30 newton, y bueno, y las incógnitas que tenemos son la aceleración, la distancia a un tiempo de 10 segundos y la velocidad de cabo de 10 segundos. Entonces, como siempre, la idea es desarrollar un plan, es decir, primero que nada, hacernos un esquema mental y ese esquema que mental tratar de volcarlo en un esquemita en el papel. Entonces lo que vemos en principio sería un cuerpo que está apoyado sobre una superficie, pero que de pronto nosotros ejercemos una fuerza hacia la derecha, que es la que está marcada con violeta, y aparecen implícitas otras fuerzas, que en este caso sería el peso ejercido hacia abajo y la normal. Esto provoca, al no haber fuerza de rozamiento, lo resultante va a estar actuando hacia la derecha, por eso el sentido de la aceleración coincidente con el sentido de la fuerza neta. Bien, vamos a lo que sería la ejecución. Es decir, todo esto que habíamos visto en un cuerpo lo reducimos a un punto, ¿está? Porque el concepto de partícula, y vemos entonces lo mismo que vemos en el esquema anterior, pero lo materializamos acá en lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre, en el cual dejamos bien especificadas cuáles son las fuerzas que actúan, o sea que tenemos la F hacia la derecha, la normal hacia arriba el peso, y esto que no es una fuerza, pero que nos sirve para indicar el sentido de la aceleración. Entonces, esto sería el esquema que habíamos visto anteriormente, que lo hemos volcado en un diagrama de cuerpo libre. Vamos a decir a la ejecución en sí, es decir, qué principios gobiernan este sistema. Por un lado, la segunda ley de Newton, que la planteamos tanto en los ejes X como en los ejes Y, para ese sistema que habíamos visto acá. Entonces vemos que tenemos, planteamos una sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿sí? Y nos termina quedando que al no haber fuerza de rozamiento ni otra fuerza aplicada, la única que se aplica es F. Entonces, dentro de las proyecciones en el eje X, la única que veríamos actuando es la fuerza F. ¿Igual a qué cosa? Bueno, la masa, que está implícita en este caso en M1 por A. Esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación, que es la que planteamos en el eje Y, la dejamos planteada porque, bueno, forma parte del planteo de ecuaciones para este sistema del diagrama de cuerpo libre, y lo único que vemos es una normal hacia arriba y un peso hacia abajo, por eso el signo menos. Como no tenemos movimiento en este sentido, puesto que el movimiento está a lo largo del eje X, decimos que esto es igual a 0. Esta es la segunda ecuación. Como también nos pide la posición que adquiere al cabo de 10 segundos y también nos pide la velocidad, necesitamos plantear la ecuación de la relación entre la posición con la aceleración y con el tiempo. ¿Tá? Una vez obtenida la aceleración, conociendo el tiempo, podemos utilizar esto. Y también la velocidad final. Fíjense que divisamos 1, 2, 3 incógnitas, porque la, bueno, ya se repite acá, pero entonces con estas tres ecuaciones ya debería resolverse perfectamente el sistema. De la primera ecuación podemos despejar la aceleración porque tenemos la fuerza
y tenemos la masa, ¿está? Con eso sacamos la aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Ya teniendo esto, con esto respondemos la primera pregunta. La segunda pregunta la sacamos de la ecuación 3, sabiendo la aceleración y suponiendo que esto parte del reposo, la velocidad inicial es 0, por lo tanto todo este término se hace 0. Y me queda 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto se cancelan los segundos al cuadrado con segundos al cuadrado y me queda el resultado de metros. Y por último, en la ecuación 4, la velocidad inicial es 0, conocemos la aceleración, ¿sí? Lo reemplazamos en tiempo y nos queda que la velocidad final es de 20 metros sobre segundo. Bueno, un problema cortito, pero lo fundamental de esto es que solamente en este caso hemos podido trabajar una fuerza y de ahí despejar la aceleración, ¿sí? Por lo que siempre es bueno hacer un diagrama de cuerpo libre para poder divisar las fuerzas que están. No es que sea bueno, es absolutamente necesario. Porque de ahí vamos a poder ver las fuerzas que están actuando sobre la partícula. ¿Está? Y de recién de ahí podemos hacer los balances en el eje X y en el eje Y. Balances de fuerza, es decir, sumatoria de fuerza y sumatoria en X y sumatoria de fuerza en Y. En los casos, solo en los casos del ejemplo, podemos hacer un simple despeje y queda una relación entre la fuerza y la masa, pero si no, recordemos que es sumatoria de fuerzas, ¿sí? Es decir, es un número que sale de haber sumado todas las fuerzas involucradas, o sumatoria de fuerzas o fuerzas libres, ¿está? Bueno, esto sería nada más este problema.